caray, lo que se vivió en la elección judicial. Yo el día de ayer en la noche hablaba con mi compañera Erika Gallego y decíamos, estamos tan acostumbrados a las elecciones terribles que vivimos en Baja California, con robo de urnas, con quema de urnas, con reventones, con caos, con quema de casas, con todo esto, que ver una elección como esta, totalmente opuesta a lo que se vive habitualmente, pues da muchas lecturas, Jorge. Sí, lo primero, siempre se tiene que destacar lo histórico que se convirtió esta elección. Y esto es importante para la reflexión como punto de partida. Es algo que no se debe dejar de hacer, pero debe de haber una autocrítica del grupo que está en el poder. Y este grupo que está en el poder es Morena. Como también tiene que haber una autocrítica de los grupos de oposición. Llámese PAN, MC o estas ONGs del sector empresarial comandadas por la derecha. Y tiene que haber la autocrítica por parte de quienes están en el gobierno y de quienes impulsaron esta reforma y de quienes las sostuvieron, porque la participación ciudadana es muy baja. Aun cuando lo proyectado por el INE, que siempre son números alegres, era del 15%, de lo que proyectaba el gobierno en el poder, el partido en el poder, perdón, era del 15%, pues estaría rozando entre un 10 y un 13%. Y esto es muy lamentable porque es un ejercicio ciudadano, es un ejercicio democrático, aunque los antidemócratas hoy nos dimos cuenta y hicieron fuera máscara y se opusieron férreamente a esta elección. Pero debe dar una autocrítica, Villa, porque, a ver, si bien es cierto, las elecciones judiciales del Gabacho pues apenas alcanzan un 20%. Esas elecciones judiciales no son tan atractivas para la población a nivel mundial cuando son de temas judiciales como lo son las políticas electorales por candidatos de representación popular. O sea, eso nos tiene que quedar claro. No iba a salir a votar estos 60 millones, claro, que votaron en la elección federal, ¿no? De Claudia Sheinbaum. Pero sí, 12 o 10% es muy poco. Ya veremos cuáles son los números que presenta Baja California. Es muy poco, es muy débil. Que van a ser menos, ¿eh? Sí, y tenemos que ver quiénes son los que salieron a votar, ¿no? Desde las mismas edades, de las mismas qué colonias fueron, porque sí, hubo movilización y eso no se puede esconder, que hubo una movilización impresionante, como las hay los días de las elecciones, como la hacen los grupos de oposición. Ahora veo que los grupos de oposición enfadados porque el tema del acordeón, cuando ellos mismos hacen exactamente lo mismo, pero está mal. Está mal la manera en que se movilizó, la manera en que se definió el tema del acordeón. Es de verdad algo que le debe dar vergüenza a Morena y le debe dar vergüenza a los actores políticos de Morena, porque hoy ya en el análisis, en la retrospectiva de qué va a pasar con una próxima elección como tal, tiene que haber demasiados cambios, porque sí, desde que fue confusa la elección, desde que fue muy difícil para los representantes de casillas y para la misma población hacer una elección como esta, y donde tendrá que cambiarse, creo yo, que hasta el 70% de lo que se vivió en este proceso electoral. Jorge, incluso por estas cifras está hasta el análisis de ver, y no sabemos si ese va a ser el análisis de Morena, de los diputados y de los senadores, pero hasta ver si vale la pena volver a hacer otra. Yo estaría de acuerdo en que se hiciera otra, mucho más estructurada, pero con estas cifras, con estos datos, con este esquema, no lo digo en el tema del deber ser, ¿no? De que fuera lo ideal, sino, a ver, también hay que ser honestos, ¿no? Gran parte del impulso de esta reforma era deshacerse del Poder Judicial como se encontraba y colocar unos perfiles un poco más afines o mucho más afines en algunos de estos casos. Eso me queda clarísimo. Entonces, el planteamiento que se puede analizar es ver desde lo político, a ver, ya hicimos la reforma, ¿conviene que lo llevemos otra vez? Yo creo que sí tendrían que hacerlo. Tendrían que empezar a impulsar este proyecto para ver qué tanto puede darles y qué tanto puede la comunidad obtener una mayor cultura para la votación judicial. Porque al final nos han dicho, es que la justicia no se vota. No, tampoco la legislación, tampoco los gobiernos deberían, las acciones de gobierno, absolutamente todas tendrían que entrar en este mismo esquema. Ojalá que nos presentaran una mayor intervención en las decisiones políticas que hay, las consultas ciudadanas, el referéndum, los plebiscitos, en el Congreso, los parlamentos abiertos, que se busque ampliar mucho más y que se voten muchas de las decisiones gubernamentales que existen. En este caso, yo lo he dicho, tú también lo has comentado, Jorge, estábamos de acuerdo con esto, con el planteamiento de llevarlo a voto popular, pero efectivamente había muchas cosas que no motivaban a la gente para acudir a
votar. Y en esto, todas estas cuestiones críticas que me parecen muy válidas todas ellas y que iba a ser confuso, que muchos de ellos eran, o la mayoría eran afines al poder, que la verdad es que era demasiado confuso. Caray, le das 9 boletas a la ciudadanía para que determine todo prácticamente la estructura del Poder Judicial. Era muy complicada la responsabilidad hacia la ciudadanía. Ese era el cuadro de votación que tuvo toda la gente el día de ayer que salió a las urnas. Sí. O sea, la verdad, mira, aún cuando yo ya tenía definido, no llevaba acordeón, pero sí ya tenía definido los nombres de por quién iba a votar. Oye, duré más de 10 minutos. Nomás la gente afuera de caliente, ahí en lo caliente, ¿no? En los casinos tiene todo. Esa habilidad. Definido, sí, tiene ¿no? esa habilidad. No, Así la verdad es que fue complicado. Incluso para uno que tenía definido cómo ibas a votar, por quién ibas a tener. Se hizo y bueno, al menos yo y sé que muchísima gente lo hizo también, un ejercicio de reflexión de los candidatos y candidatas. Acá sí no podríamos decir que todo estuvo mal o que todo esto está mal cuando es la primera motivación que nos tiene es cambiar un sistema de justicia que no funciona. Y un punto de partida es el tema de la... Porque todos estamos de acuerdo que el sistema de justicia necesitaba un cambio. Hasta la oposición, ¿no? Hasta el Poder Judicial. Hasta el mismo Poder Judicial. Ellos, y aquí no lo señalaron los propios candidatos, la reflexión a las que ellos llegaron cuando se acercaron con la gente. Todos coincidían que había una separación de la población con el sistema judicial dentro del Poder Judicial local como el federal. Pero ahora, Villa, ¿qué tendría que cambiar? Bueno, para empezar, lo de los candidatos únicos de Durango y otras entidades, eso tendría que anularse. O sea, eso no obedece a la reforma. Entonces, esta sí tendría que, de per se, quitarse, ¿no? Y no tendría que haber candidatos únicos, es lo más irracional. Y eso fue en las elecciones locales de los poderes judiciales, en el caso de Durango, como lo señalábamos el mismo viernes en Pifia. Pero también tendría que cambiar la manera, por ejemplo, como vemos, son muchas boletas. Quizá no era necesario votar por jueces, ¿no? Eso lo pudo haber hecho un tribunal de disciplina judicial. Lo que sí era fundamental votar por ministros, pero no tantos ministros. De repente veía la boleta y eran un chorro de candidatos, creo que eran más de 60. Entonces sí eran como, eran excesos dentro de una pluralidad a la que quisieron llegar, pero realmente no la conformaron bien. Jorge, actualmente, bueno, antes de la reforma, los jueces a nivel local, o sea, en el Tribunal Superior de Justicia, o en el Poder Judicial más bien, que sería el término más amplio, ellos eran electos a través de una carrera judicial. Sí. O sea, ellos llegaban a un cargo a través de evaluaciones. Lo que se mandaba al Congreso, y se determinaba al final por el Tribunal de Justicia de Baja California. Los que se eligen por parte del Congreso son el tribunal, son los 17 magistrados y los 3 supernumerarios. Los jueces no se designaban de esta manera. Exacto. Pero, aún así, y si usted dice, bueno, vamos a elegir a los jueces de esta manera, no puedes mandarle estos letreros, esta cantidad abrumadora de candidatos simplemente para ver a cuál prácticamente se te ocurre votar, ¿no? Si de repente viste un nombre y se te hizo familiar o conocido. Yo tardé como 15 minutos realmente en la votación. Yo tardé bastante porque sí había algunos que yo recordaba, pero a la hora de estarlos comparando decía, a ver, espérate, esta persona, entonces ahí tuve un pequeño problema con eso, en el tema de las magistraturas de la sala superior electoral y la sala Guadalajara. Caray, ¿no? O sea, veías esa situación y ahí sí me resultó un poco más complicado, ¿no? La votación. Además, Villa, lo difícil que era anotar el número. O sea, era poner número por número, que esa fue la propuesta. Oye, y había una persona que le tachó a un candidato y le puso, no, que esta persona es un delincuente, pero lo tachó. O sea, ese voto va a contar. Ese voto le contó. Ese voto le va a contar. Sí. No importa que le haya rayado, que su mamá sepa qué. Ese voto le va a contar a esa persona. Va a contar y es ahí, y era lo que decíamos, el tema de la anulación de votos y el ejercicio que le faltó al INE y al IE de difundir más sobre esta elección, los alcances que eso podía hacer, no. Hicieron esfuerzos importantes, sí, pero faltó todavía más. La población no sabía cómo votar. Y por eso decía, era un tema donde fuera más sencillo, solamente tacharlo o en un circulito sin tener que anotar nada o sin tener la posibilidad de anotar, porque eso terminaba por confundir. Así como decíamos que la anulación de las candidaturas candidatos únicos, también en Baja California tiene que anular las candidaturas comunes. No te debe permitir hacer candidaturas comunes, es inequitativo. Les dijimos aquí, esto formaba parte de una especie de tranza judicial.
Eso no se debe de hacer como las candidaturas únicas. Entonces, ¿Tú votaste por todos los nombramientos o anulaste algunos? No Yo sí sí voté por anulé todos. algunos. No, yo sí voté por todos. ¿Por Lo que qué sí es que todos? no llené todos los recuadros. A eso me refiero. Ajá. O sea, no llenaste todos los recuadros, eso es prácticamente no votar. Sí, o sea, sí, yo, sí. yo los taché para anular esos. Ah, o ya, sea, ya. no toda la boleta Sí, completa. por ejemplo, en la magistratura locales, nada más voté por 2 hombres y por 2 mujeres. Sí, los jueces, yo también no terminé Los jueces 1, creo, nada más voté, bueno, por local no voté jueces porque voté en Ensenada en una casilla especial. Entonces, yo voté nada más 8 boletas. Pero de los jueces, yo creo que nada más hubiera votado por 1. Sé por quién no había votado, ¿eh? Ni de chiste hubiera votado por la que nos demandó a Ciudad Capital. Obviamente, ¿no? Entonces, esa es la otra, Villa. A ver, ¿qué es lo que tendríamos que perfeccionar en una próxima elección? Los comités seleccionadores. Totalmente. En Baja California nos quedó demostrado que fueron un fiasco y que fueron compadrazgos de quienes están en el poder, ¿no? Y no me refiero en el que sea verdaderamente su compadre. Estoy diciendo Son que comparsas. son comparsas. Así es. Exacto. O sea, era un contubernio de hacer una pésima selección de candidatos. O sea, no puede quedar de magistrado el secretario particular de la gobernadora. Ese es un errorzazo y esos son los vicios que nos deja. No puede quedar personas que hayan sido denunciadas ante fiscalía previamente y que gozan de una pésima reputación al interior del mismo Poder Judicial. Y fueron ellos quienes los definieron para estar en candidaturas comunes. O sea, es una pésima selección del comité seleccionador, valga la redundancia, y de la manera en la que se eligió a estos grupos. Y ellos no tienen responsabilidad del desastre que hicieron. O sea, gran parte de estos candidatos recaen en lo que, entre comillas, resultó ciudadano, que realmente no lo era. Que fueron posiciones y que si lo fueron, la verdad que lamentable, ¿no? Sí. O sea, nos queda claro que había muchas relaciones en los 3 órganos encargados de la selección y donde efectivamente tampoco hubo excusas por conflicto de interés, por ejemplo, cuando había muchos vínculos familiares o muchos vínculos de relaciones cercanas que no hubo ahí una excusa, que fue un contubernio y que hubo corrupción dentro de estos comités seleccionadores, y esto sí recae totalmente responsabilidad en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, porque se pusieron de acuerdo de una manera comparsa, y aquí va una segunda crítica vinculada a la primera. Los gobernadores son los grandes responsables de que este tema fuera un maldito fracaso. ¿Por qué? Porque priorizaron todos los gobernadores del país, ¿eh? Ahí sí no hay de que hay estos, no. Todos los gobernadores del país responsabilizaron o priorizaron engolosinarse con el poder a tratar de que esto saliera de la mejor manera. No pensaron en el proyecto que se estaba planteando. Pensaron en a quién voy a acomodar para dejar a mis amigos dentro del Poder Judicial. Ni el diablo Castrotrenti se atrevió tanto, ¿eh? No, no se atrevieron a tanto. ¿Sí? Aquí bueno, acá lo que se hizo es por la vía legal. Pero sí coincido, la manera en que fueron llevando... ¿No incitaron a votar, Jorge? No solamente los gobernantes, incluso los mismos titulares de los poderes. O sea, el presidente del Poder Judicial, que bueno, él venía en la boleta, ¿no? O sea, no era... desde parte de su trabajo institucional, hacer un llamado a la votación. No como voten por mí, es a lo que me refiero. Que saben su derecho de hacerlo porque él era también un aspirante. Pero también en el caso del Poder Legislativo, pues no vimos a la presidenta del Poder Legislativo hablando sobre la reforma judicial. Ningún diputado o diputada cercanos Nadie lo a las asumió, comunidades, ¿no? Nadie asumió no estamos diciendo que hey, vayan y voten por esos, como sí lo hicieron, como sí movilizaron. Sino simplemente es más, no vimos a Rosina del Villar hablar del tema. No sabemos si existe dirigencia de Morena activa, ¿no? O sea, entonces, no hay quienes hablaron del tema. Y por otro lado, Villa, también la oposición, el PAN, MC y todo, se la jugaron a lo fácil. Se la jugaron a todo está corrupto. Todo es la forma como se engolosinó el poder Claudio Sheinbaum y todo su grupo. Todo es corrupto, nada sirve, no hay que participar, hay que boicotear. Cuando los partidos políticos deberían tener prohibidísimo una situación con esas. No es lo mismo que la ciudadanía incite a no votar. Sí, ¿no? Podemos cuestionarlo, pero no votar. A que los partidos políticos, porque los partidos políticos, el recurso público que reciben cada año es para la participación ciudadana. Las prerrogativas son para incentivar la participación ciudadana en cualquiera de sus representaciones. Que estén incitando tanto el PAN como el PRI, como los demás partidos, de una manera partidista a no votar, es
algo que nos hace cuestionar, pues entonces, ¿para qué diablos están utilizando ustedes el recurso público? No pueden decir no votar como una situación de partido, porque para eso es el dinero que tienen. Y si no lo van a utilizar para eso, pues entonces, ¿para qué se los damos, maldita sea, cada año, no? Mejor se los quitamos cada 2 años que no hay procesos electorales. Y justamente, por ejemplo, lo que veíamos en este sentido, Villa, es una oposición tan tibia, tan cobarde. que no ni siquiera salieron ellos a promover a sus candidatos. O sea, decir, a ver, ¿cuáles son los candidatos que el PAN o que MC o que todo este grupo de oposición observamos que sean los que pueden sacar adelante la agenda, no política, la agenda pública del país con la visión de derecha o de gobierno que consideran así debe ser nuestro sistema de justicia? Ellos pudieron también hacer una movilización, ojo, no acarreo. Ellos pudieron definir hacia quién podrían votar, hacer su propio acordeón de, a ver, si tú eres panista, si tú estás anti-Morena, anti-Marina del Pilar, anti lo que tú quieras, estos son los candidatos. Y pudieron defender un estandarte. Y tan pocos votos que hubo, Jorge, puedes cambiar ahí, claro, darle la vuelta a esto. Igual que la revocación de mandato. Sí, y no lo hicieron. Por eso comentábamos el otro día en una mesa que teníamos un desayuno con un panista y le decíamos, es que como en los 70s, en los 80s, que el PAN la vivió de manera férrea, donde hubo persecución de candidatos, donde se retenían las urnas, donde no teníamos un órgano autónomo. Militares se robaban. Donde militares se robaban las urnas, donde no era imposible que ganara el PAN o tal. Sí participaban en el ejercicio democrático y sí había ideólogos panistas, no como los que hoy vemos compartiendo memes de Marina del Pilar. No, realmente es ideólogos del PAN que definían, de MC no había ideólogos, pero pero sí de la oposición también dejaron libre esta elección. También es responsabilidad de ellos. O sea, quienes no se sumaron a esto porque simplemente se la jugaron sin ningún ejercicio analítico real, que tú dijeras, a ver, sí, ¿cuántos son los candidatos que Morena tiene o por qué Morena se va a salir del poder? Es que Lenia Batres. Y no salían de Lenia Batres. Había otros cargos ahí, otros 10 cargos más, pero... De acuerdo a lo que señalaba la economista Viri Ríos, el 50% de los candidatos eran apartidistas y no tenían control de ningún poder. Pero con un análisis bien, una herramienta que era pública, que ella lo publicó en sus redes sociales. Ahora, y en Baja California el 30% más o menos creo que era fuera del Poder Judicial o que no tenía su cargo en esos momentos. Pues bueno, el 30% suena bastante atractivo para impulsarlo, ¿no? Sí. Para colocarlo, no lo vean ustedes como un botín político, sino como un botín de libertad. Que digan, bueno, estos son los que por lo menos nosotros consideramos que van a ser los más honestos y limpios, ¿no? Por eso lo comentamos también muchas veces, elevemos el debate, lo llevamos a lo más ridículo. Yo sí insisto, y se les olvida incluso para qué son los partidos políticos, cuál es la formación, cuál es el planteamiento, por qué tenemos partidos políticos en México y en Baja California, se les olvida. Y concuerdo contigo, imagínense que, no sé, que Manuel Cloutier o Héctor Terán dijera, no vayan a votar porque es un fraude o es un robo. El Eugenio Elurdi que dijera, no vayan a votar porque es un robo. ¿En los 70? Nunca hubiera ganado Rufo. Para nada, nunca jamás. Hubiera ganado Lordi. Y nunca yo sé que hubiera... van a decir la concertación, fácil. Que hubo ahí, que se pactó. Ok, se pactó. Pero nunca hubo realmente, digamos que fue cierto. Pero aún así la gente salía a votar. Entonces nada más cuando se pacta sí vale salir a votar. Y por un lado teníamos eso, la cobardía del PAN y la cobardía de estos grupos empresariales contra el avasallamiento y la forma en cómo se engolosinó Morena con todo esto. O sea, esa es la clase política que tenemos, partidista. Quien está en el poder es tómalo todo, toma el control, y quien está en oposición es de manera vergonzosa me hago a un lado porque voy a perder, ¿no? Esto es como cuando vas a jugar un partido de fútbol, de cualquier deporte, y no te presentas y el otro gana por default, ¿no? Y acá lo que decíamos, el 95, de los 3 boletas superiores, de acuerdo a lo que señala esta economista académica, el 95 tenía posgrado. O sea, tampoco era falso eso de que, no, es que son ignorantes, no saben del tema. El 58% tiene experiencia como juzgador o como secretario en un tribunal. O sea, también... no, es que nunca ejercieron en el Poder Judicial. Y el 55% no tenía afinidad partidista. Son datos reales. Y ahí llevamos a otro análisis, Vía.
también los grandes ausentes de esta elección es la parte académica de Baja California. Totalmente. De todas las universidades, Totalmente. incluyendo la UABC. ¿Cómo la investigadores, analíticos de la UABC sí hicieron una mesa de trabajo por el cocinero chino y nunca hablaron de la reforma del Poder Judicial? Sí, ese es el tipo de académicos que tenemos también, Sí. ¿no? Ahí que van y se toman selfies en el cocinero chino, Exacto. hacen una mesa de análisis del cocinero chino, ellos según por la libre, según siendo muy reverentes y muy frescos, muy innovadores, y del Poder Judicial ni hablamos, ¿eh? Y Sí. no para hablar una posición a favor o en contra, sino para entender realmente esta posición. Obviamente, si hay alguien que esté en contra, que se valga, que lo diga, que lo comente, que estén a favor, que se valga, ¿no? Que se permita, pero que se diga y que le den a la gente elementos para definir, a ver, pues sí voy a votar por esto, no voy a votar por esto. Aquí el gran problema es que la gente no salió a votar en gran medida por desconocimiento Exacto. de lo que se estaba planteando. Ujú. Yo puedo entender que ustedes digan, no quiero porque no creo en el proceso. Se vale, la verdad es que se vale. Nosotros siempre hemos dicho, no se vale que nos comenten o que nos critiquen por la posición política que tomamos al votar, de votar, de no votar, de anular el voto, de dejarlo blanco. Todas esas son posiciones políticas válidas y que se tienen que respetar y que son buenas, ¿no? Aquí el problema es que la mayoría de la gente que salió a votar o que no votó desconocía hasta el proceso de votar, Sí. como qué es lo que iba a votar, como los nombres de quienes se encontraban ahí, como lo que representaba la votación misma. Ese es el problema. Y por eso criticamos a nuestra clase política empresarial, Ujú. que es realmente la responsable de que esto sea un fracaso. Sí, de la apatía, ¿no? De que esto se convirtiera en algo, en una votación que ya todo estaba definido, en donde ya sabíamos quiénes iban a ganar. Pero preguntabas quiénes iban a ser y no sabían. No sabían. O sea, es que era lo fácil, era irte, no, sí, todos son de Morena. Bueno, ¿cuántos? Cuando les explicabas con datos reales, con números reales, ahí te das cuenta de que no. O sea, te decían, no, sí, es que la mayoría son de la Consejería Jurídica. ¿Cuántos? La mayoría, no, sí, números. O sea, ¿cuántos son? Ah, no, pues sí. Y te sacaban 8 nombres o 7 nombres. 7 nombres, 8 nombres. Entonces- 3 te sacaban. Entonces dices, realmente es irte a lo fácil, es irte a la discusión sencilla, lo fácil. Lo que comentas, si no elevamos el debate en estos temas también, nos quedamos estacionados en una discusión de Chivas América. O sea, esto tendría, porque además es nuestro sistema de justicia, nos tendría que haber importado más a todas y a todos, donde la población que sí salió a votar es el reconocimiento a ellos por tener un país democrático, independientemente por quienes hayan votado, pero sí la visión de solamente señalar, cuestionar, sin participar, sin analizar de fondo, sin que se hiciera un ejercicio real de análisis de los candidatos, y cuando tú les proporcionas un análisis real, lo refutan y dicen, no, tú también eres un vendido, eres un chayotero del sistema. Sí. ¿No? Y le dice, bueno, ¿qué? Entonces, soy un chayotero, ¿de qué poder? Porque son 3 poderes que nos eligieron, ¿no? A ver, le voy a decir, De ajá, todo el ándale, mundo. sí. De la ONU. De todos. Es un chayotero de la ONU. Porque quiere la paz mundial. Sí, siempre, de la OMS. Porque quieres venderme vacunas. ¿No? Y te digo, la UABC, la Xochicalco, la de Durango, todos los académicos públicos y privados tuvieron que haber hecho un análisis a profundidad de lo que significa la reforma judicial. No que se manifestaran en favor o en contra de un candidato, no. Que se hiciera foros reales, porque los únicos foros que se tuvieron los hizo el despacho de Elías. Que los hizo en Pido varios la palabra, municipios. hicimos 2, 3 también. Pido Y la pues palabra. bueno, Ciudad Capital Ciudad con la Capital, participación que se tuvo. Pero yo me refiero de los organismos, Claro. de tanto empresariales como de abogados, como de universidades. La realidad es que fueron muy pocos, pero muy pocos. No les interesó realmente. Ahí hasta los desayunadores también. Al Ándale. final llevaron algunos Llevaron. cuantos ahí, 5, 6, Sí. los que pudieron más o menos ahí impulsar. Que también es otra de las cuestiones, ¿no? Digo, 2 puntos nada más para comentarlo. En primer lugar, se tiene que cambiar también, si se va a continuar con esto, el proceso de campaña, el tema del Todo. recurso, Permitir a los candidatos. permitir a los candidatos cómo votar, cómo hacer campaña, Sí. tienen que aligerar porque tenían demasiadas restricciones, ellos se van solos, no iba a un partido político, entonces se vuelve complicado. Y en segundo lugar, el América. El ave que la elimina. Qué gustoso fin de semana, ¿eh? Oye, y también, si quieres, antes de irnos a corte, la redistritación... Perdón, no me lo puedo aguantar. La redistritación judicial.
También es un tema pendiente, sin duda. que eso no se ha hablado y que aquí lo ponemos sobre la mesa. Tiene que haber una registración judicial porque todo estaba complejo. Veíamos incluso los propios candidatos que tenían que venir a Mexicali para poder salir en la radio en Tijuana y aprovechaban este espacio como ninguno, porque salían en todo el estado. Pero había quienes decían, oye, es que yo soy de Tijuana, pero me van a votar en Mexicali. Y entonces esta redistritación judicial, que fue un fiasco, y que ahí tiene total responsabilidad el Poder Judicial porque el Consejo de la Judicatura nunca quiso cambiarla. Ahora el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá que hacer estas modificaciones para una redistritación judicial acorde a cómo se encuentra, porque eso también fue una de las limitantes de esta elección. Sí, gente de San Luis Río Colorado, votaba por los de acá. Sí. O sea, al final de cuentas, la conformación de los partidos judiciales no corresponde exclusivamente a la ciudad y luego el valle, ¿no? O sea, es algo más amplio. Entonces, también tiene que reestructurarse el 15º circuito, que es el de Baja California. También tiene que buscar el esquema de cómo se va a replantear, porque si van a llevar a votación este tipo de cuestiones, tienen que hacerlo de la manera más sencilla. Es como el Distrito 7, también hay que recordar el INE, ¿no? El Distrito 7 del INE, que abarca Mexicali, que abarca San Felipe, Ensenada, San Felipe, o sea, que realmente... Isla de Cedros. Es sumamente complicado, pues entonces, y cada vez que se da una redistritación, esa parte siempre queda con esa gran complicación. Esto tiene que también servir para que el Poder Judicial rediseñe la forma en la que está constituido en ese aspecto. Y lo que se nos viene con una Lenia Batres como presidenta de la Suprema Corte, Sí queda en tercer lugar, que lo más seguro es que sí, ¿no? Sí, lo más seguro es que va a ser la que más votos tenga. Otro punto también, Jorge. ¿Habrá habido ahí algún tipo de choque? ¿O cómo habrá sido, por ejemplo, el impulso de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien obviamente es el representante de Claudia Sheinbaum en la tierra, aquí en Baja California? Porque seguramente él tenía una instrucción. Y el gobierno del estado seguramente otros candidatos, otros candidatos, o sea, otra línea. Eso también podría ser otro análisis de carácter político sobre cómo se llevó a cabo la elección, ¿no? Sí, lo que sí es que fue vergonzoso también que hicieran hasta una página de internet con el acordeón de Morena. O sea, esas cosas las tuvieron que hacer. Son demasiado cochis. Por justamente el desastre que hicieron desde el principio. Sí. O sea, ahí es donde esas son las responsabilidades, ¿no? Y por eso se vieron tan obvios en muchas de las cosas, ¿no? Pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.